Hola, soy Fernando Muñoz y esto es Más 68, un espacio donde converso con personas mayores de 68 años para rescatar su sabiduría, sus historias y el legado que nos dejan, porque creemos que escuchar al que ya vivió nos ayuda a vivir mejor. Hoy tengo el privilegio de compartir con Mario y Mali, una pareja que admiro profundamente. Sus vidas, tanto individuales como en conjunto, son ejemplo de respeto, comunicación y amor. Se casaron jóvenes, enfrentaron hospitalizaciones, incluso el cáncer de su hijo, y aún así lograron construir una familia unida y alegre. Mario, con una patente internacional en la industria del azúcar, y Male, una mujer apasionada y entregada a su familia, nos cuenta cómo encuentra una pasión por el arte y la pintura. Este episodio es una celebración a la vida en pareja, a la resiliencia y el amor que trasciende generaciones. Los invito a descubrir la historia de Mario y Male. Bueno, Mario, Male, qué alegría tenerlos aquí el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a este podcast, Más 68, que sin duda, desde que se empezó el proyecto, estuvieron en mi mente y los dos cumplen con el requisito de la edad, pero creo que se daba la oportunidad para tenerlos juntos como pareja y hablar de esa pareja tan admirable que son por muchos de nosotros y qué mejor que escucharlos de su propia voz, cómo ha sido este camino de altas y bajas, de un amor incondicional, pero pues de un camino muy, muy alegre que siempre contagian esa alegría a donde se les mira, ¿no? Y pues qué bonito que podamos platicarlo aquí y que quede como una muestra de amor para todos los demás también a la hora de compartir. ¿Cómo se sienten con la idea de platicar de la vida? Pues yo creo que muy bien. La verdad que para nosotros la vida ha sido, para mí, muy bonita, ¿no? Tenemos, Muchas experiencias, muchas experiencias. Me ha sido muy bonito en recuerdo. tenemos mucho que compartir, porque creo que son cosas que hay que compartir. Sin duda, ya lo creo. Me gusta empezar, con una petición de cómo se describirían a ustedes mismos en 3 palabras. Es que me describan, yo creo que soy alegre, Okey, soy positiva y creo que siempre pensando en el futuro bonito. okey. No me veo de otra forma. Pues yo soy un Mario, tipo pensador, muy cariñoso con la gente y siempre pensando en el futuro, no me rajo. qué bonito, Ni qué bonito. hablar. Que eso es importante. Tenemos a Mario con 85 años, Mario. 82. 82 y Male Sí. 75. Ahí está el 5, sí lo tenía, este, presente. Y ahora, aprovechando que están los 2 juntos, Ujú. ¿qué palabra escogerías tú, Male, para describir a Mario? Para Mario es una persona amorosa, tierna, que eso fue lo que me enamoró en realidad, y una persona siempre un trabajador empedernido y siempre hacia adelante. Pues una mujer muy hermosa desde que la conocí, y este es para mí, muy inteligente, y somos una pareja. Vale. Qué bonito. Y lo transmiten en su convivir, creo yo. ¿Y cómo describirían, eh, cuál ha sido la esencia que los ha identificado a lo largo de la vida de los 2? Yo creo que para mí, bueno, me casé enamoradísima, pero a partir de ese momento empezaron los retos, ¿no? Primero, pues mi papá murió cuando yo tenía 4 meses de casada. Entonces eso para mí fue un parteaguas enorme, enorme, no me lo esperaba. Mi papá tenía 60 años Joder. y en ese momento yo siento que ahí fue donde dije: "Ay",
la vida no es tan rosa, tan rosadita, ¿no? ¿Tú te Y, casaste de qué edad? de 19 años. 19. Ajá. Y después, pues nace Mario Abel con un problema en un piecito muy severo. Y esa foto, ay Dios, ¿qué vamos a hacer, no? El pronóstico era muy, muy drástico, que no iba a oír, que no iba a poder hablar, por las características de ese momentito, y que el piecito también iba a estar muy, muy, muy comprometido, ¿no? Y ahí fue donde empezó el reto, ¿no? Pero dije, pues adelante, ¿no? Lo amo, lo adoro y es mi hijo y vamos adelante, ¿no? Y por ahí empezamos. Ya platicaremos de esa historia en particular, que sin duda nos ha de haber marcado como pareja y familia, brutalmente. Eh, ¿Cómo, qué podrían decir que es lo más bonito que han vivido juntos? Nuestro amor. Nuestro cariño, los retos que nos puso la vida, los supimos superar con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y aquí estamos. Porque fueron varios. Allá con cáncer, después sacamos, no sacamos, salió. Pero nosotros siempre unidos, con la esperanza de que todo iba a salir bien. Y aquí estamos después de muchos años. 56 casados, que los dos. Siempre hay que confirmar, ¿vale? Así, así es. Aquí estamos, con mucho cariño, como siempre. O sea, podrían decir que, Ya, o sea, lo más bonito que les ha pasado es haberse encontrado y haber caminado juntos. sí, Sí, definitivamente. Sí. Algún momento, digo, debe ser el cumplimiento, pero no quiero anticiparme. Algo que les recuerde una sonrisa instantánea a la hora de recordarlo. ay, pues cuando nacen los hijos, para mí es instantánea, ¿no? Es algo que es una sorpresa tan especial que para mí sí le sacó la sonrisa al instante, ¿no? A mí cuando nos casamos, yo ya tenía un casamiento por la iglesia y eso. Cuando ahora son marido y mujer, sonreí, soy muy serio en esos casos, pero sonreí, me encantó. Fue una cosa que no tengo presente. La boda fue en Tacotalpa. La boda No, fue en fue Puebla, Fue fue en aquí, Puebla. aquí. Ok. ¿Tú naces en Tlacotalpan, Malé? No, yo nací aquí, También en Puebla. sí. Yo nací a los 6 meses, una semana. Entonces, pues fue sorpresa para mi mamá, ¿no? Claro, que normalmente se iba a dar pues, en Tlacotalpan, ¿no? No, Fueron con todas, solo con Mago. te digo que todo fue sorpresa. Mi mamá vivía aquí, mi mamá tuvo los embarazos muy difíciles siempre, entonces, pues, donde le tocaba, ¿no? Como que no se planeaba. Ok. Ahora yo creo que las cosas se planean, antes existían, ¿no? Y ya. Entonces, por eso Magog nació en Tlacotalpan, Abel nació aquí y Berta nació también en Tlacotalpan. Pero fue a azares. Así. Todos los demás nacimos aquí. Y platícame de esa infancia aquí en Puebla. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era tu casa? ¿En qué zona vivías? Vivíamos en Margaritas, bueno, cerca de Margaritas, ¿no? En la colonia del Carmen, en ese entonces. Y era una casa chiquita, pero siempre era concurrida de todos mis tíos. Y para mí era una casa muy, muy querida. Yo lo que recuerdo es que todos los hermanos de mi papá iban a verla, a mi mamá y a mi papá, porque mi mamá también fue muy querida de mis tíos y de mis tías. Entonces era una casa muy concurrida. Todo mundo llegaba ahí, todo mundo jugábamos, jugábamos bote pateado y en el parque, porque teníamos un parquecito en media cuadra de la casa. Entonces, para mí fue una infancia muy bonita, ¿sí?
No la recuerdo, claro, tuvo sus cosas y bemoles bastante fuertecitos, pero no la recuerdo como fea, sino al contrario, como de mucha alegría, de mucho primo y de mucha prima y mis tíos y Claro. muy contenta. Sí, sí. Y a su vez, Mario, tú sí estabas en Tlacotalpan Yo estuve en Tlacotalpan hasta los 11 años. hasta los 11 años. Salí por X, Y, Z a estudiar Jalapa. Ok. En Jalapa estuve un año con mi tío Rubén y terminé el primero de secundaria en Jalapa y me fui a Tlacotalpan, pero había un problema en la secundaria federal con el comercio que tenía mi abuelo y entonces me mandaron el segundo año a estudiar a Cosamaloapan. Todos los días en la mañana, 6 de la mañana, en el Flecha Roja, que me doy unos mames y regresaba yo en la tarde. Terminó el proceso ese del segundo año de secundaria, pleito, y el tercero terminé en Tlacotalpan y ya me fui a la prepa 5 de la UNAM y me estudié ya en la facultad de Química y Ingeniería. Porque ese fue el caminito. Así es. Y se hicieron novios o se casaron cuando tenías 25. 26, 26. 19 y 26. O sea, vamos 7 años. Ahí se casaron. Pero se hicieron novios. Yo a los 14 llegan en mí. Por eso me regañaban y me castigaban y me Y se compotían. conocen en Tlacotalpan. Sí, pues desde niños. Claro. En las vacaciones, ahí que iban ellas, diciembre principalmente, ¿no? Claro, pues todas Las vacaciones. todas, mi mamá Y yo decía, dije, "Ya". esta chica bonita, no la voy a dejar ir, compa. Y pues, ahí sí, bueno, Y bueno, pues sí le cambiaron 5 años y hasta tus 19. Ya Claro. ¿Y cuál fue el flechazo, hombre? Aparte de que me imagino era muy guapa, pero Flechas, guapísima. Y no te lo puedo explicar, simplemente dije, esto es, no la dejo ir. Y éramos compatibles cuando platicábamos, porque no nada más es el cariño y nos platicábamos muy bien. Creo que eso fue una cosa importante que nos pudimos entender. Y dije, no, pues esto es para mí, no hay otra. Y además, los primeros años, pues en realidad yo tenía 14 años, entonces imagínate si iba yo a poderlo ver. Entonces era cartas, todo era carteado. Todo lo que nos podíamos decir era escrito. ¿conservan algunas de esas cartas? Me las quemó. Y lo regañé y me enojé, y lloré y de todo me pasó. Tenía una caja preciosa, imagínate, de 5 años. ¿Y cuándo la quemaste? Sí, me acuerdo. Fue en Monterrey, ¿no? En Monterrey un día, yo no sé de dónde, a ese todo le estorba. Pues yo bordaba, era y le pura estorbaba bobería. todo. Y le dibujaron un Pura conejito y una bobería. flechita. Y Para él era pura bobería ya. Ok. Y bueno, para mí era mi tesoro y pues me lo quemó. Y me enojé. Y bueno, pasó. Pero bueno, yo creo que es que los noviazgos de ahora ya no tienen nada que ver con los de antes, ¿no? Y se va uno enamorando del amor. Y justo, o sea, porque bueno, sabemos que escoger pareja es fundamental para la vida, Mm. pero estando tan jóvenes ustedes en ese entonces, o sea, ¿en qué se fijaba uno para determinar que esta es o este es el bueno? O sea, ¿así nada más? Yo siento que sí, que era visual. Para mí era visual. O sea, cómo te trataba, cómo te hablaba. Te digo que te enamoraba del amor, ¿no? Yo me acuerdo que ya cuando yo le dije a mi papá que yo me quería casar con Mario y que pues era hijo de doña Tina y que ellos se conocían y de todo, lo único que me dijo, ay, Malequita, la vas a padecer porque los hermanos de Tina son medios, no me gustan, son machos. Eso fue todo lo que me dijo. Dije, ay, papá, no, él no es así. Pues como antes tú pensabas, no, Claro. él no es así, él nunca va a ser así. Ya. O sea, no había
esos prejuicios o esas formas o esas, no sé, no te puedo explicar porque pues no tenías chance ni de conocerte, ¿no? Exacto, que ¿No? pues puse un poquito la suerte, pero Claro, no había casi ni contacto, ¿no? Ya hasta cuando ya te daban permiso de ser novia, que fueron hasta los casi 4 años, que ya Mario fue a la casa y pidió permiso para que yo fuera su novia. Y entonces ya fue cuando empezamos verdaderamente a medio conocernos. o sea, de los 14 a los 18 no sucedió No, mucho. besitos, punto. O sea, cosas que son Ya, tan pero puras cartas, puras hacer cartas y cartas, cartas, visitas en la y así era ocasión. como nosotros, pues, pensábamos que era normal, que era Bueno, sí era natural. normal. Sí, Para la pero aparte de eso, creías. O sea, no creías que te iba a decir mentiras, ¿no? Como ahora que puedes decir mis cosas y quién sabe si es o no es, ¿no? Antes eso no existía. Yo viajaba mucho, entonces por eso eran cartas Ujú. y telefonazos, que en ese tiempo te lo cobraban. Decía a mamá "Oh, que ahorre porque te va a costar caro cada llamada". No, ya ni me daba cuenta cuando llenaba la cuenta. Tenía su Pues, pero se tiene tiempo. volando. No sé si eran boberías, pero boberías bonitas de amor, ¿no? tú en ese entonces ya trabajabas Sí, Ya. a los Ya. 20. prácticamente Trabajar 24. 4 ¿Dónde estabas ahí ya? Estaba yo primero, empecé en el ingenio. en el Ingenio San Cristóbal. Ok. Estuve ahí medio año y digo, esto no es para mí. Eso no me gusta. Entonces ya me fui a México y entré con Vicky Ok. en Nalco. Y de ahí empecé a viajar y era con los contactos que teníamos por teléfono. Ok, ok, Y ok. que tal que nos casamos. Yo, Qué bonito. Y ¿qué valores consideran que estuvieron inculcados por sus padres que hoy en día conservan y que los mantienen en la línea? Pues para mí es honestidad, respeto y qué otra cosa puedo decir. Pues muy cabales, muy auténticos. Siento yo que lo que decías y lo sentías era. No tenías que fingir nada, ¿no? Para nosotros era muy natural decir verdades, decir las cosas como eran, sin ningún doblez, ¿no? Sin todo. Sin mucha honestidad. no, pues yo sí tengo mucho que decir al respecto porque tuve una madre excelente. Mi padre murió cuando era muy joven y nos dejó muy precariamente. Entonces una señora que se llamó María Cristina Bolaño, con todo un esfuerzo empezó a poner una tienda, nos dio carrera, nos dio coche, nos dio estudio, nos dio todo. Entonces yo, pues con esta señora aprendí lo que era la honestidad y el trabajo, que hasta la fecha es lo que, ¿cómo te diré? Me siento orgulloso de haber tenido ese genio y lo sigo. Sí, sin duda, eso va a haber marcado mucho tu vida, ¿no? Así es. Sí, yo creo que eso, pero también, ¿qué te puedo decir de mis papás, no? También unas personas de lo más trabajadores, honestos, eh, muy creativos, mi papá. O sea, gente que verdaderamente pues podía seguir su ejemplo, porque sí eran admirados, ¿no? Claro. Personas que podías admirar, así como su mamá, igual mis papás. Sí, y bueno, lo importante es que se lograron transmitir a la siguiente generación, ¿no? Y Ujú. los tienen aquí bien, bien acentuados. Sí. Y volviendo a Puebla, se casan aquí muy jóvenes y ¿a dónde se van a vivir? A Monterrey. A Monterrey. A Monterrey. A Monterrey. ¿Cuántos años estuvieron en el? Pues allá En el nació norte. María Abel, fueron 3 años casi. Ok.
Fue todo el año del embarazo y 2 años más. Sí, casi 3 años. ¿Y qué aprendieron del uno del otro? Porque hoy en día es muy fácil irse a vivir juntos antes de, así que la probadita, ¿no? Pero ustedes, pues bueno, muy jóvenes, toda carta, a distancia, muchos viajes y ahora sí viene el paquete completo. Ahora sí te conozco a profundidad. ¿Qué aprendieron el uno del otro? Los primeros años, a lo mejor estos tres, fueron papás muy jóvenes también, fue muy rápido, ¿no? Así es. Pues yo, para mí el aprendizaje fue vivir solos. Fue caminando solo. Como siempre dije, bueno, qué bueno que estamos solos, lejos, con perdón de la tía fregona, etcétera, ¿no? De que siempre hay gente que se quiere meter en un matrimonio. Por X o Y Z. Estuvimos solos 3 años, pasamos de todo. Como tengo un nacimiento con María Abel con problemas y nos unió mucho más. A ver, platícame un poquito más de ese tema, porque creo que es interesante, o sea, y muchas parejas lo viven, pero luego no sabe uno cómo llevarlo a cabo. O sea, les vino bien una separación geográfica, o sea, tenían un como problema ahí con algún familiar, pues, no, es decir, no Fíjate es, que no había problemas. En realidad no había. Lo que pasa es que te das cuenta que cuando estás solo, tienes que solucionarlo tú y él, ¿sí? Y no hay, ya yo lo hubiera hecho, yo hubiera dicho, yo, ¿no? ajá, Y en esos momentos para nosotros, por ejemplo, mi papá acababa de morir. ajá, Mi mamá en una problemática, pues obviamente de duelo y demás. Entonces fue pues ayudarme a cuando iban a hacer María Ver y de todo, pero mi mamá siempre fue muy prudente. Entonces nunca tuvimos esa cosa. Lo que pasa es que ya cuando te ven que ya estás más o menos bien y que ya te puedes manejar con el niño, pues ya me voy a mi casa, ¿no? Y a ver cómo le sigues. claro. Y entonces yo creo que eso es lo que te hace tomar las riendas Relaciones de tu familia, claro, de tu responsabilidad propia, que no hay más. Ya tu mamá ya se fue, ya te ayudó los 40 días y oye, chiquita, pues, como antes decía, ya después de que te casaste, tú eres harina de otro costal. Y tú vele cómo, ¿no? claro. Oye, mamá, ¿qué esto? Tú averiguas. O sea, no te daban consejos, ¿me entiendes? Oye, mamá, pero que fíjate que me enojé. Ay, mi vida, yo no soy. A ver qué haces, pero tú te compones o tú lo arreglas, ¿no? Pero yo Claro. creo que eso era muy bonito porque te hacían responsable de lo que tú habías decidido. Así tuvieras la edad que tuvieras, ¿no? Pero esos 3 años maduramos. Enormemente, Increíble. enorme. Una niña de 18 años, yo 26, Ujú. es un chamaco, porque la verdad, Chaval. chama, fuera de casa todo el tiempo, porque desde los 11 años salí. Y Adrián también hacia allá, se llevan poco, ¿no? Se llevan Adrián y Marión se llevan 2 años. 2 años. Año 10 meses, sí. Ah, Pero ya Adrián ya nació en México. ok. Sí. Y y la bronca con Mario chico fue de nacimiento, pero después se dieron cuenta que no era tan drástico el panorama. Pues mira, un lado no, porque ya supimos que si oía, que si iba a poder hablar, entonces eso fue un problema menos, ¿no? De lo del pie sabíamos que iba a ser muy, muy largo, porque un equinovaro muy fuerte Ok, y era de 3er grado y ya nos habían dicho que, pues que eran mínimo de 8 a 10 operaciones, eran como 10 años. Cuando te lo dicen, dices, Dios mío, se te viene el mundo encima. claro. Pero yo no sé si porque eres joven o porque la bendita ignorancia, como yo le decía, que no sabes, pues vas al día, ¿no? Claro. Y vas viendo que el chamaco crece y se mueve y al rato ya volaba el yeso. Doctor, no te preocupes, ahorita le ponemos otro. Y así, en el mes a veces le ponían 3 y 4 yesos, porque era tan inquieto que se le salía la gotita, porque nada más era una gotita, sí, primero.
Y así fue, y así pasó. Y cuando nos dimos cuenta era la primera operación al año, y cuando nos dimos cuenta, pues ya la rehabilitación, y por la siguiente operación a los 8 o 6 meses. Y bueno, te digo, era trabajo, y era el trabajo que te tenía pendiente y que no te dejaba pensar en otras cosas. Implementamos algo, Pues sí, ¿no? de que no le metieran, ay, pobrecito niño, ay, mira que no, de que se va a parar, Bueno, pero en ese entonces era un bebé, sí. no importa. Pero Todavía sí, ya esa niña. creció en bicicleta en Tlacotalpan, ay, que anda por aquí su hijo con un yeso que se cayó, se va a parar. Tiene que se pare. O sea, no quisimos. Se marcaron límites con los Sí, de afuera. Con los de no afuera. quisimos, ay, qué pobrecito, le van a dar. Eso todo, sí, Mega sí. importante. Mega importante. ¿Ya está? Es que señora, señora, que no sé qué. No importa. Es que no importa. Él sabe lo que hace. Y Pues entiendo sí. que, pues digo, tuvo una vida completamente normal, jugó americano, Jugó Absoluto. afroamericano, etcétera, o sea, todo bien. Absoluto. maravilloso. Y digo, el temita que tuvieron con Adrián ya fue con Adrián más grande, ¿no? A los 19 años. De Adrián. Sí. Este, ¿cómo vino Pues esa noticia para ustedes? O sea, ya su familia muy madura, me imagino haber caído como balde de agua fría. sí. Sin embargo, como ya habíamos tenido un suceso con lo de mi hermana Berta, Sí. con Abel, cuando nos dieron la noticia, pues sí, fue un balde de agua fría. Dije, ¿y ahora Ya estaba en Juárez, pasa? estudiando ahí su carrera. Y un día pues nos llamó que tenía un testículo inflamado. Y que el doctor, que era el papá de uno de sus amigos, oye, eso está grave, hay que llevarlo a México. Y tengo un doctor que está en el ABC que lo puede recibir. Y ahí empezó el proceso. Y efectivamente ya tenía cáncer. Operaron el testículo y vinieron a las quimios. Llegó un momento que, pues, prácticamente estaba Desahuciado, porque pues el cáncer era muy severo. muy severo, pero llegó un momento que dijeron, bueno, y creo que ya la está librando. Se regresa a Juárez porque quería terminar sus estudios y le vino un problema en llegar Pues sí, y va para atrás porque tuvo ahora peritonitis. y va Por para la atrás y infección, otra vez. Total que mira, fue Mm, un proceso muy duro para nosotros, pero para él, dice él, inclusive él vio como que se desprendía de su cuerpo y veía todo alrededor. Desde ahí le nació lo que tiene ahora, que es naturaleza humana, que tiene una visión diferente. Total que de repente el oncólogo, un alvareño, genial, Mira, pues, bellísimo hombre, ¿cómo nos trató? Dice, no me puedo creer, pero ya no tiene ya no tenía cáncer. Ok. Y yo, nos ayudó también ¿Fue un mucho. proceso de cuánto tiempo? Fueron años, bueno, las quimios primero fueron casi un año, pero en esa sí, entre ese inter, como la quinta, cuarta, no me acuerdo, fue la quinta quimio, fue cuando nos dijo el doctor, ya no aparece. Y pues no veo ni las metástasis, porque ya tenía metástasis. Así es que, no sé. Y el que fue, también, el papá de Nazca, le ayudó mucho porque lo hizo pensar de otra manera. Él era chamán. Y entonces empezó a pensar, a Adrián, a meter en ese sentido de que la mente y que cómo podía salir y de todo. Y nos decía a nosotros, va a pasar todo esto y va a sufrirlo y la va a padecer y la van a padecer todos. Pero Adrián va a vivir y va a vivir porque este chamaco tiene algo que hacer aquí. Entonces, pues, nos daba esperanza, como es obvio. Y tú lo que te pescas es de lo primero que sientes que hayas esperanza de vida. Sí, sin duda, pero pues son
golpes muy fuertes. Sí. Sí, fueron. ¿Cómo eran sus pláticas? O sea, de ustedes dos, ¿de dónde agarraban fuerza para salir adelante con una situación así? O sea, ¿qué se decían ustedes? Pues yo creo que pláticas ni platicábamos. Pues mira, a veces Simplemente nos no, tomábamos las manos y apretar y tener fe. Decía Malek, hay que tener fe. Va a salir bien, tiene que salir bien. y Porque no sí, había otras pláticas, ¿no? Porque pues no, porque confiábamos yo en ya nosotros. en ese entonces yo ya empezaba a tomar, ¿cómo se llama? Desarrollo humano. Ujú. Y te digo, con eso de que nos decía Enrique, yo decía, pues sí, hay otra forma. Y a lo mejor, pues hay que tomar el ejemplo de lo que pasó con Berto y Abel, ¿no? Y ver qué y por qué se vuelve a repetir esto en mi casa y en mi familia, y que a lo mejor tengo un patrón, unos patrones que estoy repitiendo. ¿O qué pasa? Y así fue como yo lo iba manejando de esto. Mario de una forma, yo de la otra, sin embargo, los dos pues compaginábamos entre tiene que salir bien, y tiene que salir bien, y Adrián tiene que vivir, y de qué manera no te lo podemos explicar. Sí, pero nunca nos apachó. Nunca se apachurraba. O sea, bueno, esa es una, No, La verdad. esa es una enseñanza, ¿no? O sea, es no, mente en alto, muy positivos, y sí. siempre unidos con el pensamiento, ¿no? No dejar que Y los buscando la alegría, o sea, inunda. nosotros en la Ah, sí. casa, como tú lo sabes, nunca ha faltado la música. Y a eso voy. No, ¿De dónde sale esa guitarra? ¿Vale? Yo creo que de la familia a la vez, de mis tíos. Hay un Gustavo Alavés que es compositor, que tiene canciones hermosas, y y la guitarra, ¿no? Y entonces, no sé por qué me empezó a dar por chuncaca, de ahí no sé. Pero yo le llevaba así. Pero de joven. Sí, de joven. desde siempre, Le llevaba yo a Sí. Fernández Samalequio, con el tío. joven. Ya, Y ¿cómo Entonces, de estabas? repente pero yo no me salía rancheras. Y un día estaba yo ella en su balcón, yo abajo. Ya agarraste por tu cuenta las parón y llegan a ver su papá. Buenas noches. Buenas noches. Porque no me sabía yo canciones, simplemente era chunca. Pero en fin, me encantaba. y nuestras familias, o sea, la mía también, toda la vida nuestras fiestas eran cantar. Mis tíos Sergio, mi tía Pilucha, no sé si tú te acuerdas de la tía Pilucha de las trenzas, No. haberla visto en mi casa, ¿no? De Pues, todos los fines de semana ellos llegaban a la casa y nos podían dar las 6 de la mañana cantando. Entonces nuestra casa es de cantar. Y yo creo que eso nos disipaba nuestras cosas, nuestras preocupaciones, no claro. sé, ¿no? Mario se Sí. levantaba para que los chamacos se fueran a la escuela, a Tropicú en el radio, y ya todo el mundo se levantaba ya bailando, cantando, y nunca, creo que eso nos ayudó mucho. Y hasta la fecha, jamás nos levantamos, lo primero que hacemos es la música. La música. Claro, y yo sé que siempre fueron unos grandes anfitriones, recibían mucha gente en su casa, donde la guitarra siempre tenía que Pero ver, pero también recibieron a muchos sobrinos, ¿no? En su casa, uno de ellos mi papá, para estudiar la carrera. sí. ¿Cómo era ese ambiente en esa casa? Bellísimo. Ay, no sabes, no sabes. Yo con ellos también aprendí mucho, 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 mucho. Con Ángela Bey, con Enrique, con Ener, porque hubo un momento que estaban los tres, ¿no? Ahí en la Y sus casa. hijos pequeños. Chiconex, sí, pues tienen 10 años más o menos, Ajá. más o menos, ¿no? Pero ellos de 20, sus hijos de 10, 12, ¿no? Así es. Pues no. Tenían casi, Sí, tenían exactamente. casi 5 hijos. Sí, 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 Salían con ellos fines de semana. siempre. pues los fines de semana no mucho, porque había un joven ahí que me pedía prestado una camioneta Ángela Bey, tu verdecita mamá, sí. para ir a ver a doña Becky. Fíjate.
Ok. Así es. Llegaban, Sí, como se echaban muy lindo. bromas, se quitaban el colchón de la cama para que llegara tu papá y se cayera en la cama. No, 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 Fue divertido, bonito. nos pasamos unos años muy bonitos, la verdad. A nosotros siempre bueno, a mí y a Mario toda la vida nos encantó la casa llena. Y después llegaron ustedes y era lo mismo. Claro. Iban los fines de semana y se estaban el fin de semana. Sí. También en la casa, ¿no? Los de Gina y ustedes siempre en la casa. Siempre casa llena. Entonces, yo creo que es parte de lo que a ti te gusta, ¿no? El tener a la gente, que esté todo el mundo contento. Tu papá llegaba los sábados y decía, Open House, entonces mi casa bien abierta para toda la cuadra, ¿no? Toda la cuadra. Ya les hacía las cubas, todo lo que tú quieras. ¿Tú crees que algún día tuvimos un véngase a mi casa? Nunca. Todo el mundo iba feliz a mi casa. Eso era. Pues yo creo que es parte de lo que tú eres, al final de Sí, yo sé que noches mágicas tuvieron muchísimas, pero alguna memorable que pueda quedar a manera de anécdota aquí contada, Ay, una que recuerde muy especial, divertida. pues es que eran muchos. Es que todas fueron muy La verdad, divertidas. eran tan, Ya de amanecer y síguele. ya, Claro. con mis No, la tíos, verdad, que era, te digo, era algo maravilloso. Nosotros siempre fuimos muy de familia y acercábamos a los primos. Porque no nada más a tu papá y a ellos que eran todavía muy jóvenes, sino a Elia, a Julie, a María Elena, a Manolo, a mi tío, a Carlos Beltrán, que también lo has de haber oído por Claro. un momento, que pues eran hijos de una hermana de mi abuela. Entonces eran ya grandes y más lejanos y sin embargo nosotros todos nos unimos, ¿no? Y yo siempre fui muy como mi papá. Mi papá toda la vida invitaba a todos sus hermanos a la casa. Y a él también le encantó, entonces, pues, fue fácil. Pues sí, sin duda es una vida llena pues de que nos ha acompañado la alegría Sí, y les ha dado fuerzas para las bajas que han tenido, ¿no? así. sí, porque yo me acuerdo mucho que decían, pero ¿cómo? Si a ti siempre te veíamos contenta, bueno, ¿para qué iba yo a ponerme a llorar, no? Con tus problemas, pues, Claro. o sea, no, creo que nunca reaccionamos de esa manera. ¿Por qué? No lo sé. Pero a lo mejor es el carácter, a lo mejor Claro. no sé, no sé. No, Oigan, y cuando los invité les dije que si podían pensar en algún objeto simbólico que tuviera mucho valor para ustedes. ¿Pudieron pensar en algo o traer algo? Maneca trajo un cuadro Te azul, traigo un cuadro. pero está muy grandote y está en la cana. Pero sí lo trajimos. Sí, sí lo traje, sí lo traje. Ok. Para mí tiene muchos simbolismos, porque es muy Pero lo onírico. hubiéramos bajado aquí al set, ¿vale? Pues sí, pero ya no lo platiqué y Y se nos olvidó. y se quedó ahí en el coche. Ok. Pero pues sí tiene Buena manera de mucho, ponerla. para mí sí fue muy simbólico porque pues es que Describe. cada, cada cuadro que yo de alguna manera hacía, tengo, eran en momentos que eran muy cruciales de mucho sentimiento, de mucho, pues sacar todo lo que traes adentro, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, tengo así como varios cuadros que pues sí hablan mucho de lo que yo pasaba en ese momento. Y este en particular, Este en particular porque para mí ya, todo esto ya había pasado y esto no tiene, es de los más, se puede decir más nuevos, ¿no? ok. Porque siento que empecé a pensar en cómo todo lo que tú haces permea, ¿no? Y que pues somos tan duales, que somos blanco-negro, somos lloras y te ríes, que todo lo que piensas, pues así sentía yo como que cuando tienes una piedrita que permea todo, ¿no? Para mí siempre los pies y las manos fueron muy importantes.
Y siempre pensé que el detenerte, los pies siempre están, ¿no? Las manos, pues porque acarician, porque te dicen qué eres, cómo puedes tocar. Yo soy muy de tocar, ¿no? Muy sensible en ese sentido. Veía yo cómo guardabas todo aquí, esta parte, ¿no? Cómo nunca dejas de dar de mamar, ¿no? Como mamá. eh, y entonces ese cuadro para mí significa todo eso. El en uno de ellos, pues, puse la pareja, ¿no? El blanco y el negro, se puede decir. Y ponía yo en la cabeza así como cortada y como un menisco, ¿no? Que cómo puedes siempre pensar a seguir adelante y nunca detener. Entonces, sí es para mí ese cuadro es bastante. Y después toda la nebulosa que tienes en la cabeza, que a veces te pierde, ¿no? Ok. Entonces, Pues en ahorita algún momento te lo vemos con mucho gusto y pues qué padre que sí lo pudieran reflexionar. Este, digo, han sido una pareja ejemplar, ya lo hemos platicado, pero quisiera hablar un poquito más como de si tienen como algunas reglas entre ustedes, algo que tengan como guía, algo que pueda transmitirse a los demás, que os ha mantenido así de unidos y alegres, que puedan compartir al respecto. Para mí es el respeto. ¿Vale? Que pues tiene sus cosas, sus formas. Y yo respeto absolutamente todo lo que ella tiene que hacer, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y creo que ella para mí también, o sea, somos dos personas ya grandes que vivimos solos, pero muy armónicamente, cada quien tiene sus cosas, las respetamos, nos levantamos, desayunamos y vivimos cada quien para su hogar. En la tarde y noche nos volvemos a juntar, nos amamos de manita, sudar y hasta ahí. La quiero mucho. Sí, yo creo que, pues, aprendes a comunicarte, porque a final de cuentas esa es la base. Si no lo comunicas, si no lo dices, pues, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo, no? Siempre te quedarías con algo que te enojaría, ¿no? Y que también nos pasó, porque, pues, no fue fácil, ¿no? Pero tratamos siempre de sacarlo y de decir: "Oye, esto no me gusta, y esto no me parece, y esto, pues, vamos a hacerlo de otra forma, porque si no, pues, ¿a dónde vamos a parar?", ¿no? Y creo que es la comunicación y el respeto. Eso es El respeto a las. y yo creo que de esa manera, pues, va creciendo el cariño, el amor, porque obvio que vas viendo que tú puedes ceder, en un momento, en otro momento él, en uno de estos, y así se va compaginando las cosas, ¿no? Todos los días. Claro. Y también para mí fue dificilón, en muchas ocasiones el que Mario viajara tanto. A veces eran 2, 3 semanas que yo no llegaba a la casa, ¿no? Y eso también en momentos de adolescencia y de todo eso, hijos, y a veces eran cosas bien fuertes, ¿no? Claro. Porque las rebeldías, pues, se daban, y todo. Pero te digo que llegaba Mario: "No, es que fíjate que mira, que no sé qué". Bueno, vamos a ver. Yo casi, no, es que casi mátalos porque me hicieron y dijeron y no, no, vamos a ver, vamos, tranquila, vamos a arreglar. Entonces, pues todo te digo, fue comunicación, yo creo. Ok. Mucho nos ayudó todo eso, ¿no? Tienes una frase, Mario, que dice negrito pero transparente. Eso sí. ¿Cómo se ve en tu vida esa frase? Igualito. Sigo siendo negrito y más transparente que nunca. No tengo nada que ocultar. Sí. Ni absoluto. Es un corazón abierto.
Al contrario, me gusta dar más que recibir. Padrísimo. Cuando en tu vida profesional, eh, entiendo que tienes una patente en la industria azucarera, ¿no? Este, ¿qué sentiste al descubrir algo así? ¿Qué nos podrías platicar de este invento? Sí, algo muy satisfactorio en una ocasión. En una plática con una gente, dueña de un ingenio, ya me dice, me metió un reto, ¿no? Dice, oye, Mario, fíjate, el ejército ya me tiene hasta cada vez que tengo que pedir azufre para blanquear el azúcar, tengo que pedir un permiso al ejército y tengo que tener una bodega especial y no me dan el permiso y tengo que estar ahí rogando durante días y días. No podrás sacar algo diferente al azufre. Y me puse a trabajar. Me puse a buscar, me puse a leer, me puse a todo lo que había yo hecho en diferentes visitas y eso, hasta que me alumbró un día que fui a increíble, Guaymas, donde hay ¿cómo se llama? Camarones, Claro. esteros de camarones y eso, Esteros. Ok. que exportan a Europa. Sí. Entonces ahí se le vende un producto para que el camarón, ya ves que si no lo tienes bien, se pone negrito en la cabeza por las venas. Entonces este producto la blanqueaba. Digo, ay, Dios mío. Como que dije, "Uy, ¿por qué?". Blanco con- No, el problema mío era que fuera potable, pues, que fuera probado Comido. para el el consumo consumo. humano. Exacto. Consumo humano. Digo, pues si es mi camarón que lo come todo el mundo, pues yo creo que no haya problema. Y me puse a trabajar por ese lado, a trabajar en serio y efectivamente comprobé que sí servía para blanquear el azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Azúcar. Después de muchas pruebas y eso, ¿no? Pero ese fue lo que me dio la pauta. Y esa patente hoy en día la conservas. Sí, sí, que por supuesto. Y en quienes azucareros la utilizan. Ahorita está en Ecuador Ok. y en algunas partes de Guatemala, porque tuve un socio que era en guatemalteco que me compró la patente en aquellos tiempos, ya ahorita ya no. Y viajé con ellos todo Centroamérica, después me fui a Sudamérica, o sea, visité desde Brasil hasta Estados Unidos, todo en América. Y en la mayoría, el problema de la industria azucarera es que es una industria muy, ¿cómo te diré? Conservadora. El primer ingenio se puso en 1570 aquí por Guillermo de Tejada, imagina. Ya. Y entonces la mayoría de los que trabajan ahí fueron barrenderos y se hacen superintendentes, pero no tienen nada de teoría química, pues. Ya. Porque el ingenio es mucho equipo. Entonces eso fue un problema de que en varios lugares donde hacíamos la prueba, te la, te la bloqueaban. Como ya no me quites, sí, aquí estoy feliz con lo que yo tengo, ¿no? Pero en fin, ahorita allá en Ecuador está a unos resultados excelentes y van a venir otros que ya están ganando. Entonces le tengo mucha fe. Interesante que Le tengo digas mucha- que ya lo había escuchado, pero quería que me lo platicaras. Y también quería preguntarte, ¿vale? ¿En qué año descubres tu pasión por la pintura? Fíjate que, mira, cuando yo empecé a pintar fue cuando empezaron a volar los chamacos. Cuando yo veía que no, mamá, no, déjame en la esquina porque me da pena que me lleves y así, que tenían entre 12 y 15 años. Ujú. Y mi vecina, que yo la veía cómo pintaba, le dije, ay, Consuela, no seas mala, danos pintura. Y hombre, nada más a la cuadra. Y con A Rosy, clases. clases. Danos clases de pintura. Y me gustaba como ella pinta. Entonces, total, que la convencimos y empezamos Rosy, la vecina, ¿te acuerdas de mí? Ujú. La vecina Rosy, Pero chino. la de Chini, y yo. Y eso fue en el 90. Y ahí me di cuenta que me encantaba.
que me gustaba pintar y que me quitaba muchas cosas de la cabeza. Ajá. Y así como fue como empecé a ver que yo podía, pues, expresar algo, ¿no? Y, pues, ya no lo dejé. Y siempre me llamó mucho la atención la escuela, y yo no había estudiado, yo nomás estudié hasta la prepa. Y entonces me metí a clases de pintura, me metí a clases de Historia del arte. historia del arte, y aparte de todas las cosas esotéricas que me encantaban. Y así fue como, pues, yo no en todo esto, te digo, me metí a desarrollo humano, y por ahí me empecé a estudiar. Y esas eran mis 2 cosas que me mantenían siempre con la cabeza también limpia, ¿no? Claro. Me ayudaban mucho, 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 mucho. Yo decía, yo no me concibo como esas viejitas nada más plática y tejiendo. O sea, no. ¿Y sigues Entonces, pintando hasta la fecha? no. Últimamente no. Últimamente no. Después te digo que hicimos un grupo de lectura de libros, y así me da paz. No, porque me operaron del brazo y empecé con molestia, y ya. Lo dejé en una temporada y por H's o R's ya no lo volví a retomar cuando llegué aquí. Ok. Pero pues sí, sé que es un algo que, Y puedes decir que tu que- obra es muy sentimental, ¿no? pues muy expresiva. Muy expresiva. Expresiva, porque yo creo que trato de expresar lo que tengo, ¿no? Y eso es lo que sí me gusta. Ok. Ujú. Volviendo al tema de los valores. Ujú. Digo, que me imagino que serán los mismos, ¿no? Que cuáles son los valores que quieren dejar como herencia, tanto a sus hijos como a sus nietos. ¿Cuáles quisieran que fueran los valores que dejen como herencia? Pues yo siento que sí, que sean ellos mismos, que sean felices. Antes que nada, que sean felices. Y el ser feliz para mí es hacer algo que a ti ni a los demás los lastime, ¿no? Entonces, si a ti te va bien, pues a él le va a ir bien. Y entonces te vas a sentir bien y después feliz. Pues para mí la La honestidad y el honestidad y respeto el respeto. es lo máximo También. que puedo dejar yo de herencia. Ah, pues fíjate que una de las cosas que me siento muy orgullosa es que hasta la fecha puedo admirarlo, ¿sí? Eso me encanta. Yo creo que una de las cosas que también prevalecen mucho en el matrimonio es eso, que tú puedas admirar a tu pareja, que siempre te deje algo que digas, ay, mira qué bonito, ¿no? Para mí eso es lo que me ha dejado. Siempre hay algo. Claro. Así estamos ya más que viejos, pero siempre hay algo, siempre hay un detalle, una cosita, algo que diga, ay, mira, qué padre. Pues yo admiro a esta mujer porque sabe todo lo que estudió, todo lo que ha vivido, mi respeto, se sabe. Entonces yo siempre le pregunto a ella, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? En serio. Porque a veces se me tupa. No sé si es por la edad, ya no estoy atontejeando o algo parecido. No, pero sí, hay muchas veces que yo, ¿por dónde? Y tiene las respuestas. ¿Es Y eso o happy wife, happy life? no, No, fíjate No. que no, yo creo que sí. Y otra de las cosas que nos ha dejado mucho es el ver cómo nuestros nietos verdaderamente son ellos con nosotros. Son libres para platicarnos lo que sea. Cualquier tema está perfectamente Aceptar. aceptado. Sí, ¿Cómo con una lograron ese confianza muy vínculo tan bonita. especial con sus nietos? apertura total con ellos, o sea, platicando Netas. abiertamente, Netas. abiertamente de sexo, de todo. Hoy sus nietos tienen, Gonzalo, 18, La más 22, chica es 18.
La más chica de 18, que es 22, La par- 24, 2. Después Aranza, que tiene 28. Y María, que tiene 30. ¿Sabes? bueno, ya son los hijos de De Adrián. Adrián, Sí, de los adoptivos. ya los adopté. ¿De Adrián? Pero así muy abierto. Yo creo que platicamos de hombre a hombre con mis nietos. Y Maleka con su Mujer a mujer. así, pero a calzón quitado, como se dice, sin ningún Sí, tapón. muy bonito. O sea, no tenemos Abuela, hacemos una llamada. Sí, tengo que platicarme. Ay, no. Y todo, sin ningún... Qué increíble. Muy bonito. Y justo, qué bonito tocar este tema, que Mm. es el tema de los nietos. Sí. Y para cerrar, justo preparé una pregunta que dice que si esta fuera la última vez que sus nietos os escucharan hablar juntos, ¿qué quisieran dejarles como mensaje? Que cuando se decidan vivir, que vivan felices y con amor. Que cuando menos traten de ser como los abuelos. Ujú. Que como nos ven, que se den ellos. Qué bonito. Pues María Vale, pues muchas gracias Ay, por a usted. abrir su corazón, platicarnos todas estas historias, estas vivencias que sin duda eh, merecían estar platicadas y grabadas. Agradezco mucho toda su apertura, su transparencia, como bien predicen, con el ejemplo. Los quiero mucho, son una pareja y unos seres humanos increíbles. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Espero que sirva para gentes que les llegue al corazón y que sean felices todos. Esa es la Sí. palabra Machi. Sean felices, Sí, por favor. Qué bonito. Muchas gracias.